Será un debate entre 5 mujeres, representantes de 5 partidos de ámbito estatal, para hablar de asuntos que nos afectan a todos, pero sobre todo a ellas, a las mujeres. Hablaremos y debatiremos de la Ley de Libertad Sexual, que mañana se vota en el Congreso de los Diputados, y también de otros asuntos ligados directamente a este debate, como la prostitución y el aborto. Ángela Rodríguez Pan, secretaria de Estado de Igualdad de Podemos, muy buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Nos acompaña también Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Buenas noches. Marta González Vázquez, diputada del Partido Popular. Bienvenida. Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid. Buenas noches. Muy buenas noches. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid de Ciudadanos. Bueno, pues vamos a hablar y debatir. No es un debate electoral. Vamos a tener tiempo para hacerlo de la forma menos encorsetada posible. No habrá turnos como tal, ni minuto de oro. Todo lo menos encorsetado posible, pero eso sí también dentro de un orden para que se favorezca el debate. El primer bloque que abordaremos va a ser el proyecto de Ley de Libertad Sexual, también conocido como la Ley del Solo sí es sí, aprobado por el Gobierno la pasada semana, pero que tiene que ser debatido y sometido a votación mañana en el Congreso. Olivia Guillén, redacción de Informativos, buenas noches. ¿Cuáles son sus aspectos más destacados? Muy buenas noches. Pues la ley elimina del Código Penal la distinción entre abuso sexual y violación. Con la nueva norma, toda relación sexual sin consentimiento expreso pasará a considerarse agresión sexual. Y solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos, dice el texto de la ley, que expresen de manera clara la voluntad de la persona. Esto es algo que ya solicitaba el movimiento feminista desde el caso de la violación múltiple de La Manada. Y hoy el Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han presentado una enmienda para obligar a los agresores menores de edad a participar en programas formativos sobre educación sexual y también sobre igualdad de género. Gracias, Olivia. La ley ha nacido con algunas dudas y modificaciones iniciales. Ángela Rodríguez Pan, ¿se puede decir que en este texto ya no hay división en el Ejecutivo? Bueno, yo creo que la aprobación de esta ley es una buenísima noticia para las mujeres de este país. Creo que llevábamos mucho tiempo esperando y quiero ser muy clara. A día de hoy, hasta que se apruebe esta ley, si te viola tu padre, si te viola tu hermano, un compañero de piso, un desconocido en la calle, no es una violencia machista. Yo creo que este es quizás el mensaje más poderoso que le podemos lanzar a las mujeres de este país hoy, que básicamente quiere decir, a partir de hoy esto va a ser una violencia. Y yo creo que eso sobre todo se traduce no solo en la persecución penal, que es importante con esa reforma que se ha comentado en la introducción, sino también en la protección de las víctimas. Es decir, que haya psicólogos, acompañamiento y centros de crisis, uno por provincia, es decir, un lugar seguro, abierto 24 horas a los que las mujeres pueden acudir en cuanto sufran una agresión. Como el que, por ejemplo, hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid, que fuimos los pioneros, fuimos los primeros en hacerlo. Bueno, lo construyó el Ayuntamiento de Manuel La Carmena. No, pero... Es que no es verdad. Sí. Y una de las grandes pensadoras del centro fue María Naredo. Te lo muestro cuando quieras. Es más, te invito cuando quieras, como hemos hecho el primer centro de trata, que lo hicimos en el año 2021, tampoco estaba Manuel La Carmena entonces, pero da igual. Si en esto estamos de acuerdo, yo no voy a discutir sobre esto. Lo que sí que voy a discutir es lo que estáis vendiendo. Porque es verdad que yo creo que estamos de acuerdo todos en que había un problema con la diferencia entre abusmo y discrepancia, ¿no? Pero se han tumbado vuestra propuesta inicial, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y lo que habéis acabado haciendo es reproducir lo que había hecho el Comité de Expertos del señor Rafael Catalá, que era ministro del Partido Popular. Con lo cual el texto, para que la gente lo entienda, que finalmente se va a votar mañana, es un texto que está incorporado de un comité de expertos que hizo el señor ministro Catalá, que además, la verdad es que era un comité de expertos con abogados penalistas de primer orden, que además incorpora a mujeres. Por tanto, no es cierto, el sí es sí que proponíais inicialmente. Finalmente, y yo creo que es buena noticia, porque de verdad yo el día que se diga sí, sea porque a mí me dé la gana, no porque me lo pida ninguna ministra. No es lo que finalmente ha acabado en la norma y eso lo sabemos todos. Bueno, por nuestra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha rechazado en la comisión este texto. Entendemos que es un texto fallido. Nos habría gustado mucho apoyarlo, puesto que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue un logro de un gobierno del Partido Popular, en el que evidentemente participaron el resto de los grupos parlamentarios que estaban presentes en aquella legislatura.
Pero lo cierto es que hay dos cosas fundamentalmente en este texto que a nosotros no nos gustan y por ello rechazamos el texto. Una de ellas es la cuestión del consentimiento. El consentimiento para nosotros está mal tratado en esta ley, así lo ha establecido el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal. La persona denunciada es la que tiene que demostrar que en la relación ha habido consentimiento y no a la inversa, que es lo que establece nuestro sistema penal. Y después la eliminación entre el abuso y la agresión sexual, y apareciendo todos los casos como agresiones, lo que implica es que en la práctica las penas tengan que rebajarse y, por tanto, si la manada de los Sanfermines fuese ahora condenada con esta ley en vigor, su sentencia sería de un menor número de años en prisión. Esa es la verdad y, por tanto, no podemos estar de acuerdo. Pero vamos a ver, esta ley, de verdad, ¿cuál es el objeto de la ley? Acabar con, se supone, las violaciones, las agresiones sexuales. Hombre, si ustedes estuvieran de verdad, tuvieran esa intención, lo primero que tenían que hacer es apoyar a Vox en las medidas de la cadena perpetua para los violadores reincidentes, y no la apoyan ninguno de ustedes. Y esa es una medida que de verdad acabaría con muchas de las violaciones que estamos viendo, donde tenemos el violador es reincidente y está en la calle, porque lo estamos viendo, lo llevamos viendo todas las noticias de los últimos días, y la última semana ha sido terrible, y todas estas noticias que estamos viendo del presunto asesino de Córdoba, el detenido de los 4 menores, el otro día un joven en la feria, muchos de ellos son reincidentes y con antecedentes penales, pero como los partidos que tenemos aquí, todos menos Vox, no se atreven a decir cadena perpetua para los violadores reincidentes, pues los tenemos en las calles, señores. Y el segundo tema, no sé, el Partido Popular diciendo aquí que apoya el pacto de violencia de género y que no le gusta determinados aspectos de la ley, pero entonces ¿por qué apoyan la ley de violencia de género que vulnera la presunción de inocencia? La presunción de inocencia, que es un principio fundamental de nuestra Constitución. Si ustedes están en contra de esta ley porque vulnera la presunción de inocencia, invierte la carga de la prueba, entonces tienen que estar en contra de la ley de violencia de género, porque la vulnera. Y hoy aquí debería haber también hombres, porque los afectados por esta ley son los hombres. Bueno, hay uno de momento, pero bueno. Gravemente, no, discutiendo, debatiendo. Yo modero, con eso me llegas. Les arrancan un principio fundamental y un derecho fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia, que Vox siempre está. Yo creo que es importante que resaltemos que, por suerte para todos, el Parlamento y el Gobierno está formado por grupos políticos en su mayoría que tienen una propuesta mucho más amplia y mucho más ambiciosa, precisamente para abordar la violencia sexual. La amplitud se refiere a los bilduetarras y a los comunistas y todos estos, porque claro, sí, efectivamente es muy amplio, sobre todo y que pasa por definir el consentimiento de una manera mucho más garantista, precisamente para las víctimas. A mí me gustaría resaltar de esta ley de libertad sexual precisamente esa parte que está dedicada a asistir a garantizar la protección a las víctimas, que además creo que es precisamente una inspiración en la Ley 1/2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se ha demostrado que es eficaz, que funciona y que también fue criticada por algunos de los órganos que se han citado hoy aquí. Creo que es muy importante que abordemos este debate con rigurosidad y que hablemos de la violencia sexual en serio, porque es uno de los problemas más importantes que tenemos en este país. Pero señora Monasterio, ¿usted qué propone para las mujeres a las que han agredido sexualmente? La portavoz del PSOE. ¿Usted qué propone? ¿Cadena permanente revisable? Perdón un momento. ¿En qué datos basa usted que funciona la ley de violencia de género cuando vemos las estadísticas y todos los años, por desgracia, tenemos más o menos de las miles de mujeres que están protegidas? Pues mira, te voy a dar un dato, Rocío. ¿En qué éxitos? Deme usted el dato porque no lo entiendo. Es una ley que... Un momento, perdón una cosa, pero a mí me gustan los datos. Dígame en qué datos basa usted que la ley de violencia de género de Zapatero ha sido un éxito. Conteste Andrea y luego me venga Villafuerte. Vamos a ver los datos. Por supuesto, y además creo que precisamente es lo que puede imprimir rigurosidad en este debate. El número de víctimas por violencia de género se ha reducido considerablemente, el número de víctimas protegidas en este país es especialmente abultado y sobre todo estamos protegiendo la vida de las mujeres. Creo que esto es muy importante. Por desgracia es una media de 50 mujeres todos los años desde que... Vale, vamos a escuchar a Begoña. Pero básicamente lo primero que hay que analizar, si no se tenemos que seguir ahondando. Ha sido un gran fracaso, es un gran fracaso. Vamos con Begoña Villafís. Si de verdad nos preocupa las víctimas, deberíamos ver qué hacemos con esa ley. Nos toca al resto. Un fracaso total. Bueno,
Lo primero que hay que analizar, ¿es necesario una ley que discrimine entre hombres y mujeres? Yo, en principio, estoy en contra de la discriminación. Pero es que hay un dato que no me lo vas a poder rebatir, y eso es algo que con tu compañero Ortega Smith he debatido en muchas ocasiones, porque dice que somos iguales ante la violencia. Eso es algo que os he escuchado muchas veces. La pregunta es, ¿quién tiene más posibilidades de ser violado? ¿Un hombre o usted? Evidentemente nos violan más a las mujeres, físicamente somos más débiles y por tanto y esa es la razón para acabar con la presunción de inocencia de las mujeres. No tenemos la culpa de ser violadas, da igual nuestra composición física. Por favor, porque acabas de decir que nos violan porque somos más débiles físicamente. No, perdona, nos violan porque existen los violadores y esto tiene que ver con que el machismo es estructural. ¿Puedo terminar por favor, no confundamos lo básico. ¿Puedo terminar de hablar? Pero es que les mandamos un mensaje muy peligroso a las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Las que os habéis encerrado en vuestro micromundo feminista, habéis dejado de yo no estoy encerrada en ningún micromundo. A mí me parece estupendo que Ciudadanos es una feminismo, bueno, Ángela, te importa porque yo soy tan mujer como tú, igual no me representas. Por supuesto. Entonces yo creo que la mayor parte de las mujeres entienden perfectamente que a nosotros nos violan más, efectivamente, que a los hombres. La mayor parte de las mujeres entienden que nosotras estamos en una situación de mayor riesgo cuando vamos por la calle solas. Pero tú te consideras débil, Begoña, yo no. Es que a mí, yo no tengo miedo de que me violen por ser débil. A ver, ¿los hombres son más fuertes que las mujeres o no? No, eso también depende. Depende de qué hombre y depende de qué mujer, claro. Claro, si estamos debatiendo hasta estas tonterías, porque esto es absurdo que lo estemos debatiendo, vamos a hablar de la ley, si les parece. Generalmente en el derecho siempre hay partes más débiles, por eso determinados derechos son intuitivos, es decir, que protegen a la parte pues, que está expuesta a más riesgos. Pasa en el derecho laboral con los trabajadores, pasa en este caso. Yo entiendo que la ley de violencia de género responde a un hecho y es que nosotros tenemos más posibilidades de ser violadas y tenemos más posibilidades de ser maltratadas. ¿Me vais a discutir ese hecho? No. Entonces, por eso tenemos una ley que es más garantista con las mujeres. Y ese es el dato que para mí es definitivo. ¿Y por eso apoyan la cadena perpetua para los violadores reincidentes? Pues mira, nosotros apoyamos la prisión permanente revisable. Porque si están en la calle los reincidentes... Vamos a ver, nosotros apoyamos la prisión permanente revisable en determinadas ocasiones. ¿Por qué no os atrevéis a defender la cadena perpetua? La prisión permanente revisable, porque si alguien efectivamente... Para eso habría que cambiar la Constitución, lo sabes perfectamente, Rocío. Se revisa y están en la calle, que es el problema que tenemos. No. Bueno, la prisión permanente revisable, por establecer solamente un dato, ahora que se está hablando de la prisión permanente revisable, lo cierto es que la prisión permanente revisable en su primera ocasión que fue utilizada fue precisamente para un caso de violencia de género, de violencia vicaria, es decir, un hombre que había matado a sus 2 hijos por hacer daño a la madre de los niños, de la cual se había divorciado. Por tanto, esto es un ejemplo evidente de que la violencia de género existe y de que la violencia vicaria también existe. Bueno, que no son niños, pueden ser mayores. El objetivo es hacerle el mayor daño posible a la madre. Esa es la idea que subyace en este tipo de delitos. A mí me parece muy triste que estemos discutiendo, sinceramente, sobre la ley de violencia de género cuando ese debate ya se produjo en su momento y llevamos muchos años en los que la ley ha establecido un panorama completamente diferente en lo que se refiere a la protección de las mujeres. Centrémonos entonces en la ley del solo sí es sí. Bien, perfecto, vale, cambiemos entonces. Ha salido porque ha defendido usted la presunción de inocencia. No, a nosotros nos gustaría mucho, sinceramente, apoyar esta ley. Nos gustaría mucho, porque el Pacto de Estado establecía... Termino. El Pacto de Estado establecía toda una serie de principios, una serie de cuestiones que había que modificar en nuestro sistema porque no estaban funcionando adecuadamente o porque nos habíamos quedado un poco obsoletos. Bien, la violencia sexual es uno de los ámbitos en los que el Pacto de Estado contra la violencia de género estableció que había que trabajar. Pero, sinceramente, nosotros no podemos apoyar esta ley por mucho que nos pese. No podemos apoyar Marta, una ley yo, establecida en estos dos principios. Bien, no, pero el Convenio de Estambul no podéis utilizarlo como una justificación de lo que se ha establecido en el texto. La introducción del consentimiento en el Código Penal es el Convenio de Estambul. Sí, pero no de esa manera. Los derechos procesales de los acusados de esos delitos se respetan perfectamente. La desaparición de las diferencias entre los abusos y las agresiones, haciendo que al final lo que suponga es una reducción en las penas. La diferencia entre el abuso y la agresión se introduce precisamente para que no vuelva a suceder que haya una mujer que esté quieta y en silencio mientras la violan 5 hombres y que eso conlleve una pena menor, que es lo que ha sucedido. Porque eso es lo que dice ahora mismo nuestro Código Penal, que si te quedas quieta, si te quedas en silencio, la pena es menor.
Por eso se elimina la distinción entre abuso y agresión, para que siempre lo que prime más no es la resistencia y la violencia que tú pones ante una agresión sexual, sino el hecho de que no querías tener esa relación sexual. ¿Estás dispuesta? No, a mí me pregunta. A mí me gustaría poder utilizar el turno de palabra y me gustaría poder hacerlo con tranquilidad y con respeto por parte del resto de las contertulias. Yo creo que el hecho de que la intimidación o la violencia se eliminen como criterios para hacer esa diferenciación, Marta, es muy importante. Es un avance porque precisamente coloca el consentimiento de las mujeres en el centro a la hora de dirimir o de decidir si se está produciendo o no una agresión sexual. Y creo que eso de cara al procedimiento penal es importante porque no solamente va a facilitar el juicio del delito, sino que también va a hacer que el proceso penal sea mucho más garantista para esas mujeres y no someta a las víctimas a procesos de revictimización, que es lo que estamos viendo en algunos juicios, en algunas pruebas testificales. Creo que esto supone un importante avance y creo que aquí efectivamente todos los partidos políticos que apoyamos el Pacto de Estado cabemos y podemos estar. Entonces yo entiendo que el Partido Popular necesite diferenciarse y necesite de alguna manera marcar la línea, pero desde luego que creo que en este sentido os estáis equivocando. Quedan 3 minutos para pasar de bloque. ¿Quiere decir algo Begoña Villacís, Rocío Monasterio y alguien más? Brevedad para ¿Reconocéis que no tiene nada que ver la ley que proponía Montero con la ley que finalmente vais a presentar mañana? Eso no es cierto. ¿Reconocéis que el consentimiento, no es sí, que pero Begoña, si a tu partido le parece estupenda la ley, o sea, ¿puedo terminar de hablar? Sí, pero que vamos, que claro, para que lo sepan las ciudadanas que nos ven, a Ciudadanos le parece estupenda la ley de libertad sexual en el Congreso y lo vamos a ver es que no me va a dejar terminar. Sí, pero ¿sabéis por qué? Porque al final os habéis tenido que comer lo que estáis proponiendo, que era una chapuza. No, porque nos hemos puesto de acuerdo porque es lo que importa, proteger a las víctimas. Con el Consejo General del Poder Judicial, que os haya dado un varapalo, con el Consejo de Estado, que os ha dicho que vuestra ley era inviable técnicamente, porque tenéis que acudir a una comisión de expertos que había hecho el PP. Y yo creo que efectivamente el PP podría perfectamente apoyar esta norma. Y probablemente ahí os haya faltado voluntad de negociación pero aquí también lo interesante a gran sería parte lo siguiente, del si de feminismo, verdad que cada vez es más sectario, nos queda llevamos 2 años negociando. Queremos estudiar la ley y acabar. Yo creo que precisamente, Begoña, en los términos en los que estabas haciendo tus comentarios, yo creo que podemos celebrar que haya sido una ley que se ha trabajado, como decía Ángela, ya sabemos que todos queréis estar en el consenso, ya lo sabemos. Yo os voy a decir una cosa, si de verdad quisierais acabar con las causas de la violencia, las violaciones, etcétera, habríais estudiado las causas y las agresiones. Si uno mira los mapas de en España, donde hay el mayor número de agresiones durante los últimos años, ve que es Andalucía, Murcia, Cataluña. Señora Monasterio, y País no empiece Vasco. usted con el racismo, por favor, de verdad. Esto lo publican en El País y lo dicen en la SER y es un mapa que es interesante. Y yo me haría una pregunta, ¿cómo puede estar relacionado con otro mapa que también publican en El País, que es sobre la inmigración ilegal y los MENAS, que coincide exactamente en las mismas zonas? ¿Han estudiado racismo, ustedes, eso, de verdad, es que no es tolerable en la televisión esto que pública. son las proponentes es que es de la racismo, ley? señora Monasterio. O quizás no la han estudiado porque no les importan las causas ni atajar las consecuencias, sino simplemente sus mantras ideológicos. Antes de pasar al siguiente bloque, como hay alusiones por esto... Mantras ideológicos, por eso, antes de pasar al siguiente bloque, como ha sido, evidentemente, se notaba polémica la intervención de Rocío Monasterio, sí es muy breve, Ángela Rodríguez Paz. Sí, muy rápidamente. Yo quiero señalar que hay personas, hombres racistas, de todas las ideologías, pero desde luego lo más importante y lo que nos ocupa, señora Monasterio, es que hay agresores que son de países de muy distintas procedencias, pero lo más importante es que la mayoría de los agresores en España son españoles. Si es que es lo que dicen los datos del Ministerio de Interior. Es que no sé qué es lo que usted intenta decir con eso, además de insistir una y otra vez en el racismo recalcitrante. Hay señores de todas las nacionalidades y de todas las razas que son machistas, porque es que el machismo no entiende ni de razas, ni de países, ni de procedencias. El machismo es una cosa estructural. ¿No han analizado ustedes las causas? ¿No conocían estos mapas? ¿No saben estos datos? El problema es que no usted tienen es una racista, respuesta a todos estos datos. Una cosa que ha hecho Pam y me quedo con ella. Es algo que las distintas tenía comunidades muchas autónomas, verás que se identifica exactamente con el mapa de las agresiones. No se equivoca. Madrid tiene presión demográfica, 80.000 habitantes todos los años y no es el que tiene más. No es el que tiene más. Es muy fácil decirlo. No, fíjate en el pero cuando decimos que hay machismo de todas las ideologías, por supuesto, también hay víctimas del machismo también con esto, de todas las ideologías. sí. Y a mí me gustaría decir que aprovecharía este momento para que en las que no sois, en fin, o de centro o de derechas, a mí me gustaría recibir muchísima más solidaridad de vosotros cuando las atacadas no somos de izquierdas.
Lo digo porque es algo que viene siendo recurrente y creo que, de verdad, cuando yo hablo de un feminismo cada vez más sectario, que nos hace sentirnos a muchas mujeres excluidas y poco representadas, es cuando se incurren en estas cuestiones, cuando las mujeres de centro, de derechas, por ejemplo, somos atacadas o recibimos un escrache, jamás recibimos solidaridad de las mujeres de Begoña Villacís, tenemos que seguir avanzando. Es que me quedan menos de media hora y tenemos 2 bloques. Y vamos ya un poco pasados de tiempo, con lo cual pues que aproveche el siguiente bloque para responder a esta cuestión, porque me interesa. Perfectamente, queda aclarado. Bueno, pues de esta...